Bueu es uno de los escenarios habituales para los trialeros gallegos, gracias a la labor del Motoclub Aldán, que en esta ocasión organizó la tercera prueba de clásicas. Caras conocidas en el paddock en los minutos previos al inicio de la prueba. Así saludaba a nuestras cámaras con V de Verónica Miguens, la chica del SQEM, y entre los corrillos que se formaron podíamos ver al presidente de la Federación Gallega de Motociclismo, José Bernárdez, charlando con dos ilustres veteranos, Alberto Piñeiro y Juan Lumbreras. El día, caluroso y soleado, invitaba a la práctica del trial, y así pudimos ver cómo las veteranas monturas se ponían en marcha con premura, pues había hambre de trial en todos los pilotos. En este campeonato de motos clásicas hay tres categorías. La más sencilla es la de aficionados, para pilotos que tienen una moto con 20 o 30 años de antigüedad y quieren iniciarse en la competición con ella. La única chica participante en esta prueba, Verónica Miguens, comenzó algo descentrada en la primera vuelta, pero realizó las otras dos muy bien, por lo que estuvo cerca del podium, con una tarjeta de 25 puntos. Aún así, no pudo superar a Julio Míguez, que con una veteranísima Bultaco Sherpa disfrutó de su pilotaje y pudo encajar solamente una penalización de 20 puntos, lo que le valió el podio. La segunda plaza fue para Mundo Hermelo, el piloto de Aldán, que hizo una soberbia tercera vuelta sin penalización para acabar el trial con solo 6 puntos. Pero el que lo bordó en aficionados fue Francisco Álvarez, que ganó el trial prácticamente en la primera vuelta al recorrido, sin penalizar, y que acabó la prueba con solo 3 puntos. Por las flechas de color verde evolucionaron los pilotos de la categoría B, la más numerosa con 9 inscritos y la clasificación muy cerrada. Algunos tuvieron dificultades, como César Méndez, que sufrió esta espectacular caída, aunque sin consecuencias. Mientras tanto, por delante, la lucha estaba muy reñida, tanto que el líder de la categoría, el moañés Alberto Piñeiro, acabó con solo 6 puntos, que no le valieron, sin embargo, para otra cosa que quedar tercero sobre su Fantic. Y es que el podium estaba muy caro, ya que inesperadamente Casimiro García, el piloto del Motoclub Teo, con una veterana Montesacota, hizo un trial casi perfecto, con un punto de penalización en cada vuelta, y así se metió segundo. Pero no acabó ahí la sorpresa, ya que el ganador de esta categoría de pilotos veteranos y curtidos fue un crío de Aldán, Martín Riobó, apenas un juvenil que sobre una preciosa Merlin dio una lección de buen hacer, ya que solo dejó 2 pies en todo el trial y consiguió así su primer triunfo en clásicas. Bueno, bastante fácil porque en algunas zonas era casi todo giros, entonces era bastante fácil. Es una pena que la categoría máxima, que pasa las zonas por las flechas rojas de máxima dificultad, haya quedado tan escasa de pilotos. Tan solo 3 se presentaron a esta cita, y lo cierto es que el más joven era Carlos Miguens, que este año se está adaptando al pilotaje de las clásicas y que en Bueu fue de menos a más, acabando ya cerca de sus 2 rivales en la última vuelta. Así que, con el joven Miguens adaptándose, la pelea estuvo como siempre entre 2 grandes trialeros atemporales. Ángel Eirós y Juan Lumbreras se baten entre las rocas desde hace más de 3 décadas. Y esta vez, el último mohicano se tuvo que conformar con el segundo puesto por detrás de Jauerman. Y es que a Eirós solo le sobró un 5 en la segunda zona del día,
una carga muy pesada en un trial fácil para los dos históricos. Así, a Lumbreras, el hombre que susurra los coches clásicos, solo le hizo falta poner concentración y dejar que los ceros se fuesen sucediendo en su tarjeta para acabar ganando la prueba y de paso asumir la responsabilidad de liderar el campeonato. Hombre, esto es lo bonito, que haya un poquito de presión entre unos y otros, si no es un aburrimiento. Pero bueno, ganar la Leiros es complicado, es muy difícil, muy difícil. Hoy creo que tuve un poquito de suerte y al final pues gané una prueba que la daba por perdida desde el principio, pero bueno, todo salió bien. Muchas emociones nos va a deparar esta categoría a lo largo del año. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Juane, soy empresario de La Coruña y tengo 52 años. Yo me inicié en el mundo de las motos y del trial cuando tenía 16 años, hace mucho tiempo de eso, con Lucho Galán, con Manuel Mantiñán, con un grupo de gente de La Coruña que unos siguen por aquí y otros ya lo han dejado. Bueno, nosotros en el mundo del trial llevamos toda una vida ya, con esta edad pues llevamos muchos años, 30 y tantos, 40 años haciendo trial. Y es un poco ya nuestro fin de semana, las motos antiguas, con los que hacíamos trial de jóvenes, y seguimos con una cantidad de amigos y con los mismos cacharros de hace 20 años y 30 años y cuidándolos y manteniéndolos. Y somos de la poca gente que tenemos un respeto importante a la naturaleza, a los montes, los cuidamos y no creo que hagamos ningún daño y que estemos haciendo tanto mal a la naturaleza, todo lo contrario. Creo que somos muy sensibles a ella y que nos preocupamos y cuidamos nuestro entorno muy bien.